bendiga, amados hermanos y visitas que nos acompañan. Vamos a tener la exposición en este momento. Me ha tocado la oportunidad. Y lo primero que vamos a hacer, después de dar la bienvenida, entonces, es orar, ponernos en manos de Dios, a fin de que Él esté con nosotros. Me acompañen. Señor, venimos delante de ti, pidiéndote que tú seas con nosotros, que tú hables a nuestros corazones, que podamos decir, oh Señor, que es tu voz la que nosotros queremos escuchar y vamos a escuchar, Señor. Desde ya, da un ambiente propicio a fin de que no tengamos distracción, Señor, sino que toda la atención se centre en lo que tú tienes para nosotros. Llévate tú, oh Señor, toda la gloria y haz tú la obra también, oh Señor, en Cristo es nuestra petición. Amén. Si nosotros iniciamos el material con una pregunta, ¿cuál es el mes favorito tuyo? ¿Qué diríamos? ¿Qué responderíamos? Pero para ser justos, deberíamos también delimitar un poco la respuesta o la pregunta para que la respuesta sea menos incidida en muchas cosas personales. ¿Por qué lo digo? Porque hay personas que a veces cuando le preguntan cuál es tu mes favorito, por lo regular dirá el mes de su cumpleaños. No, mi mes favorito es tal, porque yo cumplo año en tal mes. Por esa razón ese es mi mes favorito. Pero si quitamos eso, sacando el mes de nuestro cumpleaños, para nosotros es un mes tal vez destacable. Si sacamos eso, ¿cuál sería tu mes favorito? Es muy probable que todos los que estemos aquí ahora digamos que es diciembre. Para muchos diciembre es el mes favorito. Diciembre es el mes donde a muchos nos dan vacaciones, a muchos. Es el mes donde más regalos se dan. El mes donde más gente probablemente se casa. Ahí me incluyo también yo. El mes donde más celebraciones se hacen. Es el mes del doble sueldo, donde incluso los que no tienen trabajo son beneficiados de otros también. Es el mes en el que muchos dicen que no le hablen de dieta, porque ese mes la mayoría no queremos estar atados a muchísimas cosas y a muchísimas reglas. En cuanto a comida se refiere también. Es el mes donde el que nunca se acuesta tarde, precisamente en ese mes probablemente es el mes donde tal vez se acostará varias veces tarde en ese mismo mes o en este mes que es diciembre. En diciembre comúnmente muchos recuerdan y celebran la natividad, que es nacimiento, precisamente lo que la palabra significa. Aunque no exactamente se entiende que Cristo nació en diciembre. Esto se ha quedado más como una tradición. Ni tenemos un mandato a celebrar en Navidad esto por la Biblia, ni tampoco vemos un día relacionado a esto en la Biblia también mandándonos con relación a esto. Pero sí se ha quedado como una tradición celebrar la natividad. Ahora bien, el COVID-19 se ha llevado, amados hermanos y visitas, mucho ánimo de celebración. Ha robado mucho ánimo de querer celebrar. A muchos les ha quitado el ánimo de querer festejar. Precisamente en un mes como diciembre, donde se celebra y se festeja mucho, donde hay mucho ambiente de compartir. Diciembre es probablemente el mes donde más ambiente de compartir hay, donde más ánimo hay, donde más entusiasmo hay para querer compartir, para querer juntarse. Por muchas de las cosas tal vez que mencionábamos al inicio, vacaciones, es el mes donde más ambiente de festejo hay, donde muchas personas tienen mucho día libre, donde está en ambiente también el doble sueldo, que hay también un poco más de recursos para invertir en cosas que son tal vez como esta, como relajación. El cristiano, a pesar de que el COVID-19 ha traído muchísimas situaciones, el cristiano tiene razones para celebrar, para tener gozo, para tener alegría, para seguir teniendo ánimo. Porque nosotros esperamos un día, es lo que vemos en las Escrituras, esperamos un día, ¿cuál? La venida de nuestro Señor Jesucristo. Pero aparte de eso, cada domingo que nosotros nos reunimos como iglesia, celebramos en este día un gran acontecimiento, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Cada vez que nos reunimos,
Un domingo como hoy estamos celebrando la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Precisamente de eso trataremos hoy, porque todos los meses, cada vez que vemos este acontecimiento, cada vez que lo mencionamos, si está en nuestras mentes este acontecimiento, todo cristiano puede celebrar, puede tener ánimo, a pesar de que el COVID ha robado mucho ánimo en estos días, ha quitado mucho deseo de celebrar. A pesar de eso, el cristiano puede tener ánimo. Yo quisiera que me acompañen a Lucas, capítulo 24, y vamos a leer desde el verso 1 hasta el verso 9. Lucas 24, leemos. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ella. Y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ella dos varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, le dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en mano de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras y, volviendo del sepulcro, dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Hoy veremos este trozo escritural bajo el tema Alegría, nuestro Señor resucitó. Precisamente en una época donde se festeja mucho, donde hay mucha alegría y donde cosas como esas han cambiado por la pandemia, nosotros podemos decir alegría, nuestro Señor resucitó. Y veremos con este tema dos puntos. Primero veremos el evento y luego veremos por qué celebrar el evento. Eso es lo segundo. Vamos entonces al primer punto, el evento. Tengo que decir que fui movido a este material por un estudio que incidió también en mi vida de seminario acerca de la obra de Cristo, el cual quería también compartir y del cual también me alimenté. Aquí estamos en uno de los evangelios, en Lucas, precisamente en el capítulo 24, ya finalizando. Y lo que leemos aquí es la típica manera de cómo van cerrando los evangelios. Su presentación de la vida y la obra de Jesús. Así es que más o menos van cerrando todos los evangelios la obra de Cristo. En la Biblia nosotros tenemos muchos acontecimientos destacables durante la vida de Cristo. Encontramos en la Biblia su nacimiento, encontramos también su bautismo. En la Biblia y en los evangelios tenemos también su muerte y crucifixión. Y el último evento que tenemos en la tierra de nuestro Señor Jesucristo presentado en los evangelios antes de su ascensión es precisamente la resurrección. Algunos relatos en los evangelios acerca de la vida de Jesús no están completos o no están de la misma manera en un evangelio que en otro. No están detallados en la misma forma en los 4 evangelios. Es decir, hay acontecimientos que están en un evangelio que no necesariamente el otro evangelio los menciona. Hay evangelios que omiten algunas cosas que dicen otros evangelios. Y todo tiene que ver con el propósito de cada autor. Pero la resurrección que está en todos los evangelios y el libro de Hechos también inicia dando por sentado la resurrección. El hacer mención de este evento, los 4 evangelios y Hechos, empezar dando por sentado también esto, nos habla a nosotros de lo vital que es para la fe cristiana la resurrección. El mencionar los 4 evangelios y Hechos, iniciar desde allí, desde la resurrección, eso nos da por sentado lo vital que es la resurrección para el cristianismo. Los creyentes en tiempo de Cristo, eso tenemos que entenderlo. Hay muchas cosas que los creyentes en tiempo de Cristo, para ellos era más fácil asimilarlas que otras cosas cuando Cristo les enseñaba. Porque habían cosas con las que ellos estaban más relacionados que con otras cosas. Por ejemplo, cuando el Señor les hablaba a ellos de ser el Salvador, aunque ellos asociaban al Salvador como que Cristo iba a ser un Salvador en el momento y de manera inmediata para ellos, y estableciendo un reino terrenal,
una salvación terrenal para ellos. Aunque ellos pensaban eso, ellos podían asociar lo que era Cristo ser el Salvador con lo que a través de la historia Dios había hecho, levantando hombres que habían guiado a su pueblo, que lo habían salvado, que le habían traído libertad a su pueblo. Probablemente cuando Cristo le hablaba de ser el Salvador, ellos podían asociar fácilmente esa enseñanza de Cristo con toda la historia del Antiguo Testamento. Es decir, al tener historia de que Dios en el pasado había levantado libertadores, ellos lo podían asumir fácil, esas enseñanzas de Cristo. Cuando Cristo hablaba de ser el sanador, de hacer milagros, ellos tenían historias de milagros en el Antiguo Testamento. Y Cristo mismo hacía milagros que ellos eran testigos de esa obra que Cristo estaba haciendo, porque lo podían comprobar, lo podían ver. A diferencia de otras enseñanzas de Cristo, la resurrección tiene algo, y es que es un único evento anunciado por la misma persona. Segundo, es el último evento también de Cristo en la tierra antes de la ascensión. Es decir, es algo que Él solamente lo anuncia, pero que ellos todavía no lo han visto y no se han familiarizado con eso. Y por eso los mismos apóstoles tienen duda de si Cristo va a resucitar, de que si Cristo va a resucitar en ese momento, porque ellos también tal vez creían en una resurrección, como se menciona incluso en el Antiguo Testamento, que será en el postrer. Pero ellos no asociaban a que Cristo cuando muriera iba a resucitar, no asociaban ese evento así que iba a suceder en ese momento. Después de este evento, ¿qué sucede? Que la resurrección pasa a ser central en la enseñanza de los apóstoles. No solo ellos lo creyeron y lo abrazaron, sino que la resurrección pasó a ser parte central en la enseñanza de los apóstoles. Pero siempre han habido quienes niegan esta verdad. Y primero, para los que niegan esta verdad, la tumba de nuestro Señor está vacía. A pesar de que han querido armar toda una historia de que se llevaron su cuerpo, eso se desmorona. Eso se desmonta por lo que implica la seguridad romana al servicio de la tumba. Un sello romano era visto como algo inquebrantable, como algo impensable, alguien querer violarlo, que contrarresta con unos discípulos también que estaban en una actitud de escaparse, de esconderse, de estar ocultos, que eso no se asocia con alguien, con unos discípulos que quieren irrumpir para llevarse un cuerpo. Entonces, la tumba está vacía y no precisamente porque sus discípulos fueron quienes lo sacaron. Eso no es lo que vemos. Incluso Mateo 28, 11 al 15 nos habla acerca de un plan expuesto para mentir acerca de la tumba vacía. Entonces lo primero es eso, la tumba está vacía y no precisamente porque fue que a Cristo lo fueron los discípulos a sacarlo. Segundo, en estos días escuchaba la historia de un personaje llamado Papá Liborio, como le dicen, a un hombre al que le atribuyen poderes en la comunidad de San Juan. Pero la historia dice que a Liborio, a Papá Liborio, como le llaman a este personaje, lo atraparon y lo mataron. Y precisamente lo atraparon para que todos los seguidores que tenía Papá Liborio pudieran ver que él no era un ser sobrenatural. La historia cuenta que a Liborio lo atraparon y lo mataron. Sus seguidores han seguido con la historia, con una creencia para poder tener esa creencia firme y duradera en el tiempo de ese personaje, de que Papá Liborio logró escaparse y que desapareció. Y eso por lo menos le da una esperanza a sus seguidores, de que él no lo atraparon y murió, sino que él pudo escaparse y desapareció. Pero ellos ninguno le vieron. Ninguno le vieron después que sucedió eso. No así sucede con nuestro Cristo, amados hermanos y visitas. Hay pruebas de que nuestro Señor no solo resucitó, sino que también se le apareció a muchos. ¿A cuántos? Bueno, 1 Corintios 15 y 6 nos dice que se le apareció a más de 500. No a uno ni a dos, para que haya duda de si eso pudo haber sido algo cierto. Ni a 3, ni a 10, ni a 50. A más de 500 dice su palabra. Así que cuando decimos que Cristo resucitó, lo decimos sobre la base de hechos reales, de testimonios de hombres y mujeres que le vieron. Tercero,
para aquellos que pueden negar la resurrección de Cristo. Como menciona un escrito, el cambio de los discípulos de dudar, de esconderse, a hombres y mujeres accionando y con valentía, ese cambio coincide precisamente, amados hermanos, ¿saben con qué? Con la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Ese cambio de hombres temerosos, hombres que se esconden, a hombres valientes y que están dispuestos a dar su vida por Cristo y que se mueven, coincide precisamente con la resurrección de Cristo solo 3 días después de ellos estar en una actitud muy diferente. Sucedió ese cambio. No tuvo que pasar meses ni años, como alguien decía, para que sucediera este cambio, sino que con 3 días, con la resurrección de Cristo, fue suficiente para trastornar su fe, para trastornar su convicción. Qué pronto cambiaron estos hombres de pensamiento, precisamente fruto de la resurrección. Entonces, amados hermanos, tenemos evidencias de que este evento que menciona Lucas 24 es real. Este texto nos presenta el último gran acontecimiento de Cristo antes de su ascensión y después de haber sido crucificado y después de haber sido sepultado. Eso es lo que tenemos aquí. Precisamente, amados hermanos, lo que sucedió aquí es lo que desde el Antiguo Testamento se había anunciado, y el mismo Cristo también en los Evangelios, en el Nuevo Testamento, había anunciado acerca de él y su obra, que iba a morir un día, que iba a ser crucificado, que iba a ser sepultado, pero que al tercer día iba a resucitar. El apóstol Pedro, en cada uno de sus sermones en el libro de Hechos, menciona esta verdad como parte de su exposición del Evangelio. Y aquí viene, hermanos, la primera aplicabilidad para nosotros. Repito, el apóstol Pedro, en cada uno de sus sermones en el libro de Hechos, menciona esta verdad como parte de su exposición del Evangelio. Y no solo Pedro lo hace, los apóstoles también lo hacen. Por ejemplo, no siempre el escritor de Hechos dejó plasmado en las Escrituras, cuando el apóstol Pablo iba a tener una exposición, qué palabras el apóstol Pablo utilizaba cuando iba a exponer. Pero, por ejemplo, en Hechos 17, verso 2 y verso 3, nos da una panorámica de qué Pablo decía. Dice allí, Hechos 17, verso 2 y verso 3, dice allí: y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él, y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros, parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Dice el verso 18. Este evento, amados hermanos, la resurrección, siempre ha sido parte de la exposición del evangelio. Y esto que acabamos de leer no está solo para informarnos. No está solo para informarnos. Este relato está para que nosotros sepamos que la resurrección debe estar también en nuestro vocabulario. No casual, sino intencionalmente. La resurrección debe estar también en nuestro vocabulario. Si la resurrección está en nuestro vocabulario, eso indicará, amados hermanos, que nosotros estamos presentando a Cristo. Siempre que la resurrección esté en nuestro vocabulario, eso implicará que nosotros estamos presentando a Cristo resucitado. Si en este año, o si en estos meses, o en estos 6 meses, o estos últimos días, yo no he mencionado la resurrección de Cristo, si no ha pasado por mi vocabulario la resurrección de Cristo, es posible también que en estos días yo no haya hablado de Cristo. Eso es posible. Eso es posible. Que eso es la contraparte a lo que acabamos de ver, que era la norma entre los discípulos de Cristo. Presentar al Cristo crucificado, presentar su resurrección, era hablar precisamente de Cristo. En toda exposición de la palabra, Cristo debe estar presente. Y si Cristo está presente, lo estará también su gran obra, estará también su resurrección mencionada. Si en toda gran predicación Cristo está presente.
Amado, este es el evento que marcó, que completó la pieza que encajó toda la enseñanza, que durante muchos meses, durante mucho tiempo, Cristo estuvo enseñando a los apóstoles, los estuvo enseñando, pero esta pieza, la resurrección, este evento, fue lo que marcó, lo que encajó, lo que terminó de formar esas enseñanzas. ¿Cuándo? En un solo día, en un solo evento, en un solo momento, en la resurrección de nuestro Señor, ellos fueron fortalecidos. Por eso es, amados, que pensar en la resurrección, hablar de la resurrección, debe tener efectos en nuestras vidas. Debe tener efectos en nuestras vidas. Precisamente esto es lo que nos lleva al segundo efecto. ¿Por qué nosotros debemos celebrar y anunciar este evento? ¿Por qué? Segundo punto. Como mencionábamos al principio, el COVID-19 ha quitado mucho espíritu de celebración. Pero la resurrección nos recuerda que hay mucho que seguir celebrando. Eso nos recuerda a la resurrección. Y veremos aquí algunas razones del por qué celebrar la resurrección. Primero, lo que pasó aquí, amados hermanos, es lo primero, el hecho de lo que pasó. Quisiera que leamos el verso 6 y verso 8 del capítulo 24, de Lucas 24. Dice así: no está aquí, sino que ha resucitado. Esa es la respuesta que le están dando a ellas. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado a mano de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras. La resurrección es la última promesa terrenal cumplida por nuestro Salvador. La resurrección es un recordatorio más de que todo lo que el Señor promete lo ha de cumplir, sin importar cuánto le cueste, sin importar cuánto involucre, sin importar qué tanto Él tenga que hacer. Todas las promesas hechas a su pueblo por parte de nuestro Señor, Él las habrá de cumplir, amados hermanos. Todas las promesas. Y eso es lo que los ángeles le están diciendo a estas mujeres. Recuérdense lo que el Señor les dijo. Precisamente eso es lo que ha pasado. Él ha resucitado. Él ha resucitado. Tengo un compañero de trabajo que me dice, él me dice siervo. Me dice, siervo, ¿usted se ha dado cuenta que le dije tal cosa en tal tiempo y así sucedió? Siervo, ¿usted se recuerda que en tal momento hablamos tal situación que iba a acontecer y así también pasó? ¿Usted se recuerda, siervo, tal acontecimiento que le había mencionado que estaba sucediendo en el pueblo y así mismo pasó? De verdad que el hombre tiene un buen ojo laboral, pero el hombre la pega. Nuestro Señor no es así, amados hermanos. Nuestro Señor no la pega. Él cumple todo lo que Él promete. Nuestro Señor cumple todo lo que Él promete. Por eso, amado hermano, amada hermana, nosotros tenemos que celebrar. Por eso. Porque todas sus promesas hechas a nosotros, Él las habrá de cumplir. Eso es a nosotros que el COVID-19, como nosotros lo vemos humanamente hablando, eso es a nosotros que el COVID-19 nos cambia los planes. Eso es a nosotros que el COVID-19 nos ha dañado promesas, que ha pospuesto cosas que nos hemos propuesto hacer. Eso es el COVID-19 que lo hace con nosotros, que ha aplazado muchas situaciones, que incluso lo que mejor humanamente le ha hecho el COVID, algunos planes, es posponerlo, porque hay otros planes que el COVID incluso los ha deshecho, los ha eliminado, que ya ni siquiera mencionarlos, porque a muchos los planes se los ha tragado, los ha evaporado el COVID-19, claro, humanamente hablando. Pero las promesas que tenemos de parte de nuestro Señor nunca fallarán, nada las pospondrán, porque precisamente es Él quien nos la ha dado a nosotros. La resurrección de Cristo es el cumplimiento de lo que el Señor se propuso hacer en la eternidad, como lo dice el apóstol Pedro en Hechos, capítulo 3, verso 18. Dice allí, pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. Eso es la resurrección.
el cumplimiento de todas las promesas de nuestro Dios. Yo sé que a todos nosotros en muchas ocasiones nos inundan las dudas. La resurrección, amados hermanos, está precisamente para que se desvanezca la duda. Para eso está la resurrección. Para eso este relato y los evangelios lo incluyen aquí, para que se desvanezca la duda. Para que se desvanezca la duda. Como pasó con estas mujeres que fueron a la tumba. Dice que inmediatamente le dijeron esto, los hombres que se le aparecieron, ellas recordaron las palabras del Señor. Recordaron lo que Él les había dicho. La resurrección de Cristo está para que nuestras dudas sean disipadas. Para que sean disipadas. Hay algo que sucedió que los evangelios lo recalcan mucho. Y es que a medida que algunos le iban viendo a Cristo, en esa misma medida, muchos iban creyendo, a excepción, claro, de Tomás, que tenemos el relato acerca de él que no creyó. Pero a medida que algunos le iban viendo, en esa misma medida ellos iban creyendo. El evento de la resurrección pasó una sola vez y eso bastó para fortalecer la fe de los discípulos. Pasó una sola vez y eso bastó para fortalecer la fe de los discípulos. Eso bastó para fortalecer a la iglesia primitiva. Que la resurrección sea suficiente para fortalecer nuestra fe en nuestro Señor también. Que así también sea suficiente. Y precisamente a ese razonamiento es que nos invita el apóstol Pablo cuando él dice en 1 Corintios capítulo 15 verso 14, y si Cristo nos resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es vuestra fe, vuestra confianza, traducen otros. Podemos tener confianza porque nuestro Señor resucitó. Porque nuestro Señor resucitó. Y yo al leer esto, hermano, nada más decía algo, y es que hoy en día nosotros no tenemos tantos problemas con lo que nosotros conocemos. Nosotros no tenemos tantos problemas con lo que nosotros conocemos. Nosotros tenemos muchos problemas por la falta de confianza en lo que nosotros sabemos que nos dice la Escritura. Ese es el problema nuestro. El problema nuestro no es en lo poco que conocemos, sino es en la falta de confianza en lo que nosotros sabemos que nos dice la Escritura. Ese es el problema nuestro. Segundo, amados hermanos, ¿qué más podemos ver de la resurrección para nosotros? Una vez más, yo quiero que leamos verso 6 y verso 7. Dice aquí, no está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Precisamente era necesaria la resurrección, porque las obras del Cristo exaltado, amados hermanos, empiezan precisamente con el evento de la resurrección. Las obras del Cristo exaltado inician con la resurrección, y eso es lo que vemos en Hebreos, capítulo 8, vamos a leerlo, verso 1 al verso 6, lo voy a leer, pero en la Nueva Traducción Viviente. Dice allí, el punto principal es el siguiente: tenemos un sumo sacerdote, quien se sentó en un lugar de honor a la derecha del trono del Dios majestuoso en el cielo. Allí sirve como ministro en el tabernáculo del cielo, el verdadero lugar de adoración construido por el Señor y no por manos humanas, ya que es deber de todo sumo sacerdote presentar ofrendas y sacrificios. Nuestro sumo sacerdote también tiene que presentar una ofrenda. Si estuviera aquí en la tierra, ni siquiera sería sacerdote, porque ya hay sacerdotes que presentan las ofrendas que exigen la ley. Ellos sirven dentro de un sistema de adoración que es solo una copia, una sombra del verdadero que está en el cielo. Pues cuando Moisés estaba por construir el tabernáculo, Dios le advirtió lo siguiente: asegúrate de hacer todo según el modelo que te mostré aquí en la montaña. Pero ahora a Jesús, nuestro sumo sacerdote, se le ha dado un ministerio que es muy superior al sacerdocio antiguo, porque Él es mediador a nuestro favor de un mejor pacto con Dios basado en promesas mejores. La resurrección, amados hermanos, conlleva a la ascensión de nuestro Señor, lo que luego resulta en nuestro bien al ser nuestro sumo intercesor, como lo dice Hebreos capítulo 8, y que finalmente conllevará también la resurrección al mayor acontecimiento en favor nuestro también,
La venida de nuestro Señor Jesucristo después de la salvación. La venida de nuestro Señor Jesucristo, la venida por su pueblo redimido. Así que, amados hermanos, nosotros tenemos que celebrar. Sí tenemos que celebrar. Porque precisamente nuestro Señor resucitó para cumplir todas las obras del Cristo exaltado, que inició primeramente con la resurrección. Ese Cristo que vemos en Filipenses humillado, ahora lo vemos aquí a través de la resurrección, el primer paso de ese Cristo exaltado, cumpliendo toda su obra y su favor y en favor nuestro. Eso es lo que vemos acerca de la resurrección. Por último, iglesia, yo quisiera que leamos verso 8 y verso 9 de Lucas 24. Dice allí: entonces ellas se acordaron de sus palabras y volviendo del sepulcro, dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Recuerdo que alguien me decía una vez, alguien que vive en un pueblo, pero que en un momento vivió en Santo Domingo, me decía esa persona: nunca me gustaría vivir en Santo Domingo. Yo le preguntaba, ¿y por qué? Me decía esa persona, porque en Santo Domingo la vida es más agitada, pero la mayoría de los cristianos son más pasivos. Me dijo esa persona. Y eso sucede en las grandes ciudades de todos los países. La vida en Santo Domingo es más agitada, pero la mayoría de los cristianos son más pasivos. Las muchas ocupaciones, el mucho envolvimiento y del otro lado la comodidad del hogar nos ha traído mucha pasividad cristiana. Mucha pasividad cristiana. El verso 8 y verso 9 nos dice que ellos salieron a dar las nuevas de la resurrección de Cristo. Estas mujeres no se quedaron allí, amados hermanos. No se quedaron allí. A veces nosotros comprendemos más que otros muchas verdades bíblicas. O primero que otros muchas verdades bíblicas. Pero ¿qué hacemos con eso? ¿Qué hacemos cuando nos enteramos? Cuando está una luz bien clara de algunas verdades bíblicas, que nosotros nos enteramos primero que otros. ¿Qué hacemos con eso? ¿Qué tú haces con eso? A lo mejor hacemos lo que distingue a la mayoría de lo que esa persona me decía de los cristianos en Santo Domingo. La pasividad. En un mundo tan agitado, de tanto movimiento que distingue la ciudad, los cristianos no son así también. Los cristianos somos lo contrario. Somos pasivos. En Segunda de Reyes, capítulo 7, 4 leprosos van al campamento sirio y allí encuentran un gran botín. Y no lo vamos a leer, solo voy a decir lo que sucedió. 4 leprosos van al campamento sirio y ven que ya Dios ha hecho una obra milagrosa y los sirios no están allí, todo está vacío. Solo están allí las pertenencias que han dejado. Ellos encuentran un gran botín, una gran bendición y ellos mismos reflexionan acerca de compartir la noticia. Y de esa manera ellos sirvieron de bendición a otros. La tumba donde pusieron a nuestro Señor no es indicada como un lugar de veneración. No es indicada como un lugar de veneración, como lo quieren hacer muchos, de muchos artículos incluso. No es indicada como un lugar de veneración. Hay un ejemplo de accionar, un ejemplo de actuar al saber de la resurrección de nuestro Señor Jesús. Eso es lo que vemos en nuestro texto. Estas mujeres no se quedaron allí, incluso que llevaron muchas cosas, pero no se quedaron allí con todo lo que llevaron para venerar la tumba. Ellas accionaron. El evento, lo que sucedió ese día, que es la resurrección de Cristo, es lo que nosotros debemos celebrar como estas mujeres celebraron y es lo que nosotros debemos anunciar como estas mujeres anunciaron. A eso nos debe llevar. A eso nos deben mover a nosotros, saber siempre de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, leer de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Esto no está aquí solo para informarnos, hermanos. Esto está aquí para movernos a nosotros también, a confiar en nuestro Señor, pero también a actuar. A no guardar lo que nosotros sabemos, lo que hemos conocido como un trofeo en nuestra casa. No es a eso. Lo que sucedió ese día, los discípulos no lo callaron. El mejor mensaje de lo que sucedió
a estas mujeres y luego a los demás, ellos lo compartieron. Y lo compartieron tanto que ya se había esparcido y no hubo forma de que los romanos pudieran ocultar que Cristo había resucitado. No hubo forma, porque eso se propagó, que nuestro Señor había resucitado. No hubo forma para que los romanos pudieran ocultarlo como intentaron hacerlo. Los apóstoles, los discípulos, siguieron compartiendo y siglos después nosotros somos frutos de esa gran obra. Siglos después nosotros estamos aquí como frutos de esa gran obra. Eso que inició en el primer siglo. Así que, hermano, lo que sucedió no es digno de que tú y yo lo callemos, sino que también lo sigamos compartiendo. Compartamos con otros de la resurrección de Cristo. Compartamos con otros. Que eso es precisamente presentar a Cristo. Compartamos con otros. Todos necesitamos que se nos mencione este evento. Aún la iglesia necesita que se nos recuerde este evento. Aún la misma iglesia lo necesita. Lo que pasó aquí tipifica algo que le ha pasado a todos los hombres y que nos pasará a todos nosotros también. Pero también tipifica algo que no solo le acontecerá, que solo le acontecerá a los que mueren en Cristo. Yo quisiera que leamos 1 Tesalonicenses, capítulo 4, verso 3 y verso 14, en la Nueva Traducción Viviente. Dice allí: y ahora, amados hermanos, queremos que sepan que lo que sucederá con los creyentes que han muerto, para que no se entristezcan como los que no tienen esperanza, pues ya que creemos que Jesús murió y resucitó, también creemos que cuando Jesús vuelva, Dios traerá junto con él a los creyentes que hayan muerto. Precisamente, amados hermanos, el relato de la resurrección, que no es un relato que se tiene que repetir la Biblia completa, pero que es un relato que trasciende la Biblia completa, amados hermanos. Precisamente el relato de Cristo es lo que nos debe llevar a nosotros a tener confianza en Él, en que Él seguirá cumpliendo sus promesas, en que Él ahora está en una posición que nos favorece por su resurrección. Todas las obras que tienen que ver con la exaltación de Cristo, cumpliéndole en favor nuestro. Y tercero también, en que nosotros también no solamente tenemos esperanza, no solamente somos favorecidos, sino que también debemos compartir con otros de la resurrección de nuestro Señor. Es cierto que estar en Cristo no nos indica a nosotros que vamos a tener una vida sin problemas, pero estar en Cristo, venir a Él, quita el mayor problema del hombre, que es el pecado. Precisamente la resurrección de Cristo nos recuerda que Dios aceptó el sacrificio de Cristo en favor nuestro. Así que con alegría y con ánimo, nosotros sí tenemos que celebrar. Sí tenemos que celebrar. Aunque en diciembre haya poco ánimo de celebración, poco ambiente de celebración, celebra, amado hermano, celebra, porque por la resurrección de Cristo, nosotros también seremos resucitados y la victoria está segura. Y la invitación es a todo aquel que no está en Cristo, que venga a Él en arrepentimiento y fe, para que pueda también conocerle, para que también pueda disfrutar de esta gran gracia. Oramos. Señor y Salvador, gracias por tu palabra, gracias por tus promesas, gracias por tus verdades. Gracias por los relatos, oh Señor, que tenemos aquí acerca de tu obra. Gracias por recordarnos tu resurrección, Señor. Gracias por ello. Ayúdanos a que esto no sea solamente algo informativo, sino que verdaderamente, como sucedió con los discípulos, como sucedió con estas mujeres, oh Dios, esto siempre trascienda nuestros pensamientos. Y como sucedió con ellos, que de ahí en adelante fueron hombres con una convicción firme, con fe y con valentía, oh Señor, que así mismo seamos nosotros, Dios, al saber de esta gran obra en favor nuestro. Trae algunos a Cristo en nuestra petición, Señor. En Él te rogamos estos favores. Amén.